Ella fue despedida frente a todos, hasta que apareció el millonario y dijo: «Ella es mi esposa». Ella solo quería mantener intacta su dignidad, pero en ese momento, frente a todos sus colegas, Alessandra sentía que incluso eso le había sido arrebatado. La sala de reuniones de la empresa de marketing en Madrid estaba llena. 25 empleados esperaban nerviosos mientras el director, el señor Martínez, hojeaba algunos papeles con expresión seria. El aire acondicionado emitía un zumbido constante, pero aún así, el ambiente estaba cargado. Alessandra se ajustó la blusa discreta que llevaba y respiró hondo. A sus 34 años, llevaba 6 años trabajando en esa empresa, siempre cumpliendo con sus horarios, siempre educada, siempre dando lo mejor de sí. Como todos saben, la empresa atraviesa un momento difícil, comenzó Martínez, sin levantar la vista de los papeles. Necesitamos hacer algunos recortes. El corazón de Alessandra se aceleró. Miró a su alrededor y vio la misma preocupación en los rostros de sus colegas. Algunos manipulaban nerviosamente sus celulares, otros fingían tomar notas. Desafortunadamente, algunas personas tendrán que ser despedidas, continuó el director. La primera es Alessandra Herrera. El mundo se detuvo por un segundo. Alessandra sintió la sangre subirle al rostro y luego bajar rápidamente, dejándola pálida. Todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas con lástima, otras con alivio por no haber sido nombradas. ¿Yo?, preguntó con la voz más baja de lo que pretendía. Sí, tus números no son satisfactorios. Puedes recoger tus cosas hoy mismo, dijo Martínez, aún sin mirarla directamente. Alessandra sabía que eso no era cierto. Sus proyectos siempre se entregaban a tiempo, sus clientes apreciaban su trabajo, pero allí, frente a todos, no había manera de discutir sin parecer desesperada. Entiendo, respondió, levantándose lentamente. Caminó hasta su pequeño escritorio junto a la ventana, desde donde podía ver la bulliciosa calle de Serrano. Sus manos temblaban mientras guardaba sus pocos objetos personales en una caja de cartón. Una taza con la foto de su sobrina, un pequeño cactus que cuidaba desde hacía 3 años, una agenda gastada. Sus colegas evitaban mirarla directamente, pero murmuraban entre sí. Alessandra fingió no darse cuenta. Durante 6 años, llegaba todos los días a las 8 de la mañana, almorzaba rápidamente en el café de la esquina para ahorrar dinero y regresaba a casa solo cuando terminaba sus tareas. Ahora, cargando la caja, pasó por la recepción, donde la joven secretaria le dedicó una sonrisa triste y un pequeño gesto de despedida. El sol intenso de septiembre le golpeó el rostro al salir del edificio. Madrid estaba tan agitada como siempre, con turistas caminando en grupos y ejecutivos apresurados hablando por teléfono. Alessandra se detuvo en la acera, aún intentando procesar lo que había sucedido. No tenía mucho dinero ahorrado. El alquiler de su pequeño apartamento en el barrio de Chamberí consumía gran parte de su salario. ¿Cómo iba a explicarle a su madre, que vivía en un pequeño pueblo cerca de Valladolid, que había perdido su empleo? Decidió caminar en lugar de tomar el metro. Necesitaba tiempo para pensar. Pasó por la Plaza de Colón, donde algunas personas descansaban en los bancos disfrutando del sol. Niños jugaban mientras sus madres charlaban. La vida continuaba normal para todos, excepto para ella. Al llegar a casa, la esperaba una llamada. Era su hermana Elena, que vivía en Barcelona. «Alessandra, ¿cómo estuvo el trabajo hoy?», preguntó Elena con su voz siempre animada. «Me despidieron», respondió Alessandra directamente, sin poder inventar una excusa. «¿Qué? ¿Cómo que te despidieron? ¿Por qué?» «Dijeron que mis números no eran buenos, pero sé que no es verdad». Elena guardó silencio por unos segundos. «Escucha, siempre has sido la más responsable de las dos. Si te despidieron, ellos perdieron a una excelente empleada. Encontrarás algo mejor». «Con 34 años, Elena. En Madrid, todos quieren gente joven y barata». «No digas eso, tienes experiencia, eres dedicada». Alessandra se sentó en el pequeño sofá de la sala, aún sosteniendo la caja con sus pertenencias. «No sé qué voy a hacer ahora». Las dos hablaron por unos minutos más.
pero las palabras de aliento de su hermana parecían lejanas. Cuando colgó, Alessandra miró por la ventana. Su apartamento estaba en un tercer piso, y desde allí podía ver la vida transcurriendo en la calle. Personas regresando del trabajo, algunas cargando bolsas de compras, otras caminando apresuradas. Abrió su vieja laptop y comenzó a buscar ofertas de empleo en línea. Pero después de 2 horas, la realidad era desalentadora. La mayoría pedía requisitos que no cumplía o ofrecía salarios muy bajos. Esa noche, acostada en la cama, Alessandra pensó en cómo la vida puede cambiar de un momento a otro. Por la mañana tenía una rutina, un escritorio propio, colegas que la saludaban. Ahora, no sabía ni cómo pagaría las cuentas del próximo mes. Lo que no imaginaba era que, al día siguiente, una llamada cambiaría todo nuevamente. Y esta vez, en una dirección que jamás podría haber previsto. La llamada llegó a las 9 de la mañana, cuando Alessandra tomaba su café solo en la pequeña cocina, aún en pijama. «Hola, ¿habla Alessandra?», dijo una voz masculina desconocida. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es Ricardo Santos, soy abogado. Necesito hablar con usted urgentemente sobre un asunto personal». Alessandra frunció el ceño. ¿Abogado? No tenía ningún asunto legal pendiente. ¿De qué se trata? «Prefiero explicarlo en persona. ¿Puede venir a mi oficina hoy? Está en la calle Mayor, cerca de la Plaza Mayor». Bueno, estoy desempleada en este momento. No sé si puedo pagar honorarios. «No se preocupe por eso. De hecho, el asunto puede ser de su interés. Digamos a las 2 de la tarde». Alessandra dudó, pero la curiosidad venció. Además, no tenía nada mejor que hacer. «Está bien. ¿Cuál es la dirección exacta?». A las 2 en punto, estaba frente a un elegante edificio en el centro histórico de Madrid. La oficina estaba en el 5º piso y la recepción estaba decorada con muebles de madera oscura y cuadros clásicos. Ricardo Santos era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso, gafas pequeñas y un traje impecable. La recibió con una sonrisa cortés y la llevó a una sala de reuniones. «Alessandra, lo que voy a contarle tal vez la sorprenda», comenzó, sentándose frente a ella. «¿Ha oído hablar de Antonio Mendoza?». El nombre le sonaba familiar, pero no lograba recordar de dónde. «Creo que sí, pero no lo recuerdo». «Es dueño de varias empresas aquí en Madrid, restaurantes, inmobiliarias, algunas tiendas, un hombre bastante exitoso». «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?». Ricardo abrió una carpeta y sacó algunos papeles. «Antonio Mendoza lleva más de 10 años buscándola, Alessandra». Ella sintió un escalofrío. «¿Buscándome? ¿Por qué?». «Porque ustedes estuvieron casados». El mundo pareció girar. Alessandra se aferró a los bordes de la silla. «Eso es imposible, nunca estuve casada». «Oficialmente aún lo están». Ricardo le mostró una partida de matrimonio fechada hace 15 años. Su nombre estaba allí, con una firma que reconoció como suya, incluso después de tanto tiempo. «Esto no puede ser real», murmuró, tomando el papel con manos temblorosas. «¿Recuerda Barcelona 2010? Tenías 19 años». De repente, los recuerdos regresaron como una avalancha. Barcelona. Estaba de vacaciones de verano con una amiga. Conoció a un chico en una fiesta en la playa. Antonio. Era divertido, encantador, algunos años mayor. Pasaron una semana entera juntos, paseando por la Sagrada Familia, comiendo tapas en pequeños bares, hablando hasta tarde. En la última noche, él propuso algo que parecía un juego romántico. «Casémonos simbólicamente», dijo riendo, solo para marcar este momento especial. Fueron a una notaría que aún estaba abierta, con 2 personas de la calle como testigos. Ella pensó que era solo un gesto romántico sin valor legal. Firmó los papeles riendo, creyendo que era un recuerdo divertido de esa semana mágica. Al día siguiente, regresó a casa. Intentó mantener contacto con Antonio, pero él dejó de responder sus mensajes. Poco a poco, entendió que había sido solo una aventura de verano para él. Guardó ese recuerdo como un error de juventud y siguió adelante. «Pensé que no tenía validez legal», dijo a Ricardo. «Sí la tenía, llevan casados 15 años». «¿Pero por qué me busca ahora?». Ricardo dudó por un momento.
Antonio necesita casarse de nuevo. Para eso primero debe divorciarse de usted. Alessandra se recostó en el respaldo de la silla, aún procesando todo. ¿Y no puede encontrarme él solo? Lo intentó durante años. Cambiaste de dirección varias veces. No tienes redes sociales activas. Fue difícil localizarte. Entonces solo quiere el divorcio. En realidad, Ricardo parecía incómodo. Pidió que la invitaras a hablar con él personalmente antes de cualquier cosa. ¿Hablar de qué? Eso prefiere explicarlo él directamente. Alessandra miró por la ventana de la oficina. Abajo, la Plaza Mayor estaba llena de turistas tomando fotos. Su vida, que ya estaba patas arriba desde ayer, acababa de complicarse aún más. ¿Dónde quiere encontrarme? Hoy a las 8 de la noche, en el restaurante Casa Lucio. ¿Lo conoce? Claro que lo conocía. Era uno de los restaurantes más famosos y caros de Madrid. Nunca había ido, pero sabía de su reputación. ¿Estará allí? Sí, mesa reservada a nombre de Mendoza. Alessandra respiró hondo. En menos de 24 horas había perdido su empleo y descubierto que estaba casada hacía 15 años con un desconocido. ¿Qué otras sorpresas le depararía la vida? Iré, dijo finalmente. Cuando salió de la oficina, caminó sin rumbo por las calles del centro. Cuéntame, ¿de qué ciudad y país estás viendo este video? Leeré todos los comentarios. Las preguntas no dejaban de surgir en su mente. ¿Cómo se enriqueció Antonio? ¿Por qué no la encontró antes? Y sobre todo, ¿qué quería hablar que no podía resolverse simplemente con papeles de divorcio? A las 7:30 de la noche, estaba frente al Casa Lucio, con su mejor vestido, el mismo que guardaba para ocasiones especiales. Sus manos sudaban y su corazón latía con fuerza. En pocos minutos, volvería a ver al hombre que, sin que ella lo supiera, había sido su esposo todos estos años. ¿Qué diría Antonio al verla? Y, sobre todo, ¿lo reconocería aún como el joven del que se enamoró en una semana de verano en Barcelona? Antonio Mendoza estaba más elegante de lo que Alessandra recordaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos. A los 40 años tenía un porte más serio, cabello bien cortado con algunos mechones grises en las sienes, y vestía un traje oscuro que parecía hecho a medida. Cuando ella entró en el Casa Lucio, él se levantó de inmediato de la mesa. «Alessandra», dijo, con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y alegría genuina. «Antonio». Se saludaron con un apretón de manos formal, pero ella notó que él sostuvo su mano unos segundos más de lo normal entre desconocidos. El restaurante estaba lleno, con el bullicio típico de las cenas madrileñas. Los camareros circulaban entre las mesas cargando platos que desprendían aromas deliciosos. Su mesa estaba en un rincón más reservado, lejos del movimiento principal. «Estás hermosa», dijo Antonio cuando se sentaron. «Gracias. Tú también estás bien». Un silencio extraño se instaló entre ellos. 15 años es mucho tiempo, y ambos parecían estar midiéndose, buscando rastros del pasado en la versión actual. «Alessandra, sé que todo esto debe ser muy confuso para ti», comenzó Antonio. «Confuso es poco. Ayer perdí mi empleo. Hoy descubrí que estoy casada desde hace 15 años. ¿Perdiste tu empleo?» Ella contó brevemente lo que había pasado en la empresa. Antonio la escuchó con atención, frunciendo el ceño cuando mencionó la humillación pública. ¿Qué empresa era? Cuando ella dijo el nombre, Antonio lo anotó mentalmente. «Pero en fin», continuó Alessandra, «tu abogado dijo que querías hablar antes del divorcio. ¿De qué?» Antonio respiró hondo, como preparándose para algo difícil. «Alessandra, primero necesito contarte la verdad sobre ese verano en Barcelona». «¿Qué verdad?» «No dejé de responder tus mensajes porque perdí el interés. Lo hice porque pensé que merecías a alguien mejor». Ella lo miró sin entender. «¿Cómo que mejor?» «En esa época no tenía nada. Trabajaba como camarero. Vivía en un apartamento diminuto con otros 3 chicos. Cuando te conocí, mentí sobre muchas cosas. Dije que estudiaba administración en una buena universidad, que mi padre tenía un negocio». «¿Mentiste?» «Completamente. Mi padre era portero de un edificio,
Ni siquiera estaba estudiando, estaba ahorrando dinero para tal vez empezar una carrera. Alessandra procesó la información. El camarero se acercó y Antonio pidió una botella de vino tinto, dándoles unos minutos extras para esa conversación. ¿Entonces simplemente desapareciste porque no tenías dinero? Porque pensé que descubrirías quién era realmente y te decepcionarías. Hablabas de tu universidad, de tus planes, de cómo querías trabajar en una gran empresa en Madrid. Yo era solo un camarero enamorado que hizo una locura. ¿Qué locura? Antonio sonrió con una expresión melancólica. Casarme contigo. En ese momento, en la notaría, realmente quise que fuera verdad. Quería ser el hombre que merecías. Llegó el vino, y Antonio sirvió los 2 vasos. Alessandra tomó un sorbo, sintiendo el líquido cálido bajar por su garganta. ¿Y qué cambió? ¿Cómo te volviste exitoso? Trabajé como loco, camarero de día, guardia de seguridad en una discoteca de noche. Ahorré dinero y abrí un pequeño bar en Barcelona, luego otro. Conseguí un préstamo y abrí un restaurante. Las cosas fueron creciendo. ¿Y nunca te casaste de verdad? Antonio bajó la mirada. Lo intenté algunas veces, pero siempre había un problema. Ya estaba casado. Podrías haberme buscado para el divorcio hace años. Podría, pero dudó. Una parte de mí no quería deshacer eso. Era lo único real que quedaba de esa semana. Alessandra sintió una mezcla de rabia y ternura. Rabia porque desapareció sin explicaciones. Ternura al descubrir que sus sentimientos de entonces habían sido correspondidos. ¿Y ahora? ¿Por qué me buscaste ahora? Antonio la miró directamente a los ojos. Porque conocía a alguien que quiere casarse conmigo, y porque, antes de hacerlo, necesitaba encontrarte y pedirte disculpas. ¿Solo eso? Y porque se detuvo, como si luchara consigo mismo. Porque en todos estos años nunca pude olvidarte por completo. La cena fue servida, pero ninguno de los dos prestó mucha atención a la comida. Hablaron sobre sus vidas, los caminos que tomaron, las personas en las que se convirtieron. Antonio contó sobre sus negocios, cómo aprendió todo en la práctica, las noches sin dormir en los primeros años. Alessandra habló de su vida en Madrid, cómo siempre fue independiente, cómo nunca se casó porque nunca encontró a alguien que la hiciera sentir lo que sintió en esa semana en Barcelona. «Sabes», dijo ella cuando la cena terminaba, «durante años me pregunté si todo aquello había sido real o si imaginé la conexión que sentí». «Fue real», respondió Antonio. «Al menos para mí, fue lo más real que he vivido hasta entonces». Cuando salieron del restaurante, era casi medianoche. Las calles del centro estaban más tranquilas, pero aún había movimiento de personas saliendo de bares y otros restaurantes. «Alessandra», dijo Antonio, cuando se detuvieron en la acera. «Sé que esto puede sonar loco, pero ¿te gustaría cenar conmigo mañana también? No para hablar de divorcio o del pasado, solo para conocernos de nuevo». Ella lo miró por un largo momento. Había algo en su expresión que le recordaba al joven de Barcelona, pero ahora con la madurez y seguridad que los años le habían dado. «Antonio, ¿no estás comprometido?» «Lo estaba, terminé esta mañana». «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que intentaba casarme con ella por las razones equivocadas, y porque no sería justo con ella empezar un matrimonio pensando en otra persona». El corazón de Alessandra se aceleró. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero había algo irresistible en la idea de descubrir quién era este nuevo Antonio. «Está bien», dijo finalmente, «pero mañana yo elijo el lugar». Cuando llegó a casa esa noche, su cabeza estaba en ebullición. En 2 días, su vida había dado un giro completo. Pero, a diferencia del despido, que trajo desesperación, este reencuentro trajo algo que no sentía desde hacía años: esperanza. Lo que no sabía era que a la mañana siguiente, una situación inesperada le haría descubrir un lado de Antonio que cambiaría todo nuevamente. A la mañana siguiente, Alessandra despertó con una llamada de Elena. «¿Cómo que estás casada desde hace 15 años?» gritó su hermana desde el otro lado de la línea. Alessandra contó toda la historia, desde la llamada del abogado hasta la cena en el Casa Lucio. «¿Y vas a salir con él otra vez?» «Alessandra,
¿Has perdido el juicio? Elena no es el mismo chico de Barcelona. Ha cambiado, ha crecido. Y tú también has cambiado. Son dos personas completamente diferentes ahora. Tras calmar a su hermana, Alessandra decidió pasar por la empresa para recoger algunos documentos que había olvidado. Eran casi las 11 de la mañana cuando llegó al edificio en la calle de Serrano. En la recepción encontró un alboroto. Varios empleados estaban reunidos en grupos, susurrando y pareciendo agitados. La secretaria la vio y corrió hacia ella. Alessandra, qué bueno que viniste. ¿Qué pasa? Un hombre llegó hace poco preguntando por ti. Cuando supo que te habían despedido ayer, pidió hablar con el señor Martínez. ¿Qué hombre? Dijo que era tu esposo. El corazón de Alessandra se disparó. ¿Antonio estaba allí? ¿Dónde están? En la oficina del director. Llevan una hora hablando. Alessandra subió rápidamente al piso de la dirección. Al acercarse a la oficina de Martínez, pudo escuchar voces alteradas a través de la puerta. «Esto no es de tu incumbencia», era la voz de Martínez. «Claro que es de mi incumbencia. Estamos hablando de mi esposa», respondió Antonio, con un tono firme que ella no conocía. «¿Tu esposa? Ella nunca mencionó que estaba casada». «Porque es discreta, a diferencia de ti, que despides empleados frente a todos para alimentar tu ego». Alessandra se apoyó en la pared del pasillo, intentando procesar lo que escuchaba. «Mira, señor, Mendoza, Antonio Mendoza». Hubo un silencio al otro lado. «El Antonio Mendoza de Mendoza Enterprises». «Exacto». Otro silencio más largo esta vez. «Yo no sabía que Alessandra era tu esposa, señor Mendoza». «Ahora lo sabes, y quiero entender por qué despidieron sin justa causa a una empleada ejemplar». «Bueno, si lo analizamos mejor, tal vez fuimos precipitados». «Lo fueron, y ahora lo van a corregir». La puerta se abrió abruptamente y Antonio salió, casi chocando con Alessandra. «Alessandra, ¿qué haces aquí?» «Yo. Vine a buscar unos documentos. Antonio, ¿qué estás haciendo?» Antes de que pudiera responder, Martínez apareció en la puerta, con el rostro rojo y una expresión avergonzada. «Alessandra, qué bueno verte. Estábamos justamente hablando de un malentendido que ocurrió ayer». «¿Malentendido?», repitió ella confundida. «Sí, hubo un error en los cálculos. En realidad, eres una de nuestras mejores empleadas. Nos gustaría que volvieras, incluso con un aumento de sueldo». Alessandra miró de Martínez a Antonio, intentando entender la situación. «¿Tú hiciste esto?», preguntó a Antonio. «Solo vine a conversar», respondió él, con una sonrisa inocente. Martínez se apresuró a continuar. «Claro, si lo prefieres, podemos discutir una indemnización generosa». «No es necesario», interrumpió Alessandra. «No quiero volver». «Alessandra», comenzó Martínez. «Gracias, pero no. Ayer dejaron claro lo que piensan de mí. Hoy solo cambiaron de opinión porque descubrieron quién es mi esposo». Se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. Antonio la siguió. «Alessandra, espera». Cuando las puertas del ascensor se cerraron, lo enfrentó. «Antonio, no puedes hacer esto». ¿Hacer qué? «Usar tu dinero para resolver mis problemas. No pedí tu ayuda». «Lo sé, pero no pude quedarme de brazos cruzados sabiendo que te humillaron». «¿Y cómo supiste dónde trabajaba?» «Me lo contaste ayer en la cena». Llegaron a la planta baja en silencio. Fuera del edificio, Antonio se detuvo. «Alessandra, perdona si te hice sentir incómoda. No era mi intención». «Antonio, apenas nos conocemos. No puedes ir por ahí presentándote como mi esposo». «Pero soy tu esposo, oficialmente». «Técnicamente, pero no de verdad». Él la miró con una expresión seria. ¿Y si quisiera que fuera de verdad? La pregunta quedó en el aire entre ellos. Alessandra sintió el mundo girar de nuevo. «Antonio, sé que parece una locura. Sé que han pasado 15 años sin contacto. Sé que somos personas diferentes ahora. Pero anoche, hablando contigo, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo». «¿Qué?» «Que encontré mi hogar». Alessandra sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Eran palabras bonitas, pero la vida no era un cuento de hadas. «Antonio, tienes una empresa que dirigir, responsabilidades. Yo estoy desempleada, sin rumbo. ¿Y si te dijera que tengo una propuesta de trabajo para ti?»
No, no de esa manera. No es caridad, Alessandra. Necesito a alguien competente para gestionar un nuevo proyecto. Tienes experiencia en marketing, conoces el mercado de Madrid. ¿Trabajando para mi esposo? Trabajando conmigo. Caminaron lentamente por la calle de Serrano. El sol estaba fuerte, pero una brisa suave hacía la tarde agradable. Necesito pensar, dijo ella finalmente. Claro, pero nuestra mesa está reservada para esta noche. ¿Aún vienes? Alessandra lo miró. Había sinceridad en sus ojos, pero también una vulnerabilidad que no esperaba encontrar en un hombre exitoso. Voy, pero solo para hablar como dos adultos sobre toda esta situación. De acuerdo. Cuando se despidieron, Alessandra se quedó parada en la acera por unos minutos, observando cómo Antonio se alejaba. Era diferente al chico de Barcelona, pero había algo familiar en su forma de caminar, en la sonrisa que le dedicó al girarse para despedirse una última vez. Esa noche, en el pequeño restaurante que ella eligió en el barrio de Malasaña, lejos del glamour del Casa Lucio, hablaron durante horas. Sobre sueños que tuvieron, errores que cometieron, sobre cómo la vida a veces nos lleva por caminos que nunca imaginamos. Alessandra, dijo Antonio cuando ya era tarde, no puedo prometer que dar una segunda oportunidad a nuestro matrimonio será fácil, pero puedo prometer que esta vez no desapareceré. Y yo no puedo prometer que lo aceptaré, pero puedo prometer que lo pensaré con el corazón abierto. 2 semanas después, Alessandra estaba sentada en el balcón del nuevo apartamento que Antonio había insistido en alquilar para ella. No como esposo, sino como amigo que puede ayudar, cuando recibió una llamada de Elena. Entonces, ¿cómo están las cosas con tu esposo o no esposo? Extrañas, buenas, aterradoras. ¿Aceptarás su propuesta de trabajo? Sí, pero con un contrato profesional muy claro. ¿Y la propuesta personal? Alessandra sonrió, mirando la calle, donde Antonio acababa de estacionar. Él tenía la costumbre de pasar a recogerla para el trabajo, y siempre traía un café con leche de la panadería que a ella le gustaba. La propuesta personal. La estoy aceptando un día a la vez. Cuando Antonio subió a buscarla, ella estaba lista, con una carpeta de trabajo en una mano y una sonrisa en el rostro. Buenos días, esposo, dijo, jugando con la palabra. Buenos días, esposa, respondió él devolviendo la sonrisa. Bajaron juntos, y antes de entrar al coche, Antonio la detuvo. Alessandra, sé que aún nos estamos conociendo de nuevo, pero quiero que sepas que nunca me he sentido tan seguro de algo en la vida. Y yo nunca me he sentido tan asustada y esperanzada al mismo tiempo. Él tomó su mano por un momento. ¿Vamos despacio? Vamos despacio. 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en una iglesia del centro de Madrid, Alessandra y Antonio renovaron sus votos matrimoniales. Esta vez, no como 2 jóvenes impulsivos, sino como 2 adultos que eligieron deliberadamente construir una vida juntos. En la primera fila, Elena lloraba de emoción. En la segunda, estaban algunos empleados de la empresa, incluido el exdirector Martínez, que ahora trabajaba para Antonio después de que su antigua empresa quebrara. Cuando el sacerdote preguntó si se aceptaban como marido y mujer, Alessandra miró a los ojos de Antonio y vio no solo al hombre exitoso en el que se había convertido, sino también rastros del joven soñador que conoció en Barcelona. Acepto, dijo, y esta vez sabía exactamente lo que significaban esas palabras. A veces, empezar de nuevo no es volver al principio, es solo elegir un nuevo camino. Si te gustó esta historia, suscríbete para escuchar las próximas.